Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, soy Alessandra Varesi y esta semana voy a revelarte y a desarrollar el tema acerca de qué le puedes preguntar al tarot. En particular te voy a hablar del tarot egipcio, que es el tarot que yo leo, que yo manejo, que yo interpreto, y te voy a contar al detalle cuáles son estos tipos de preguntas que tú puedes realizarle al tarot y por los cuales puedes encontrar una respuesta a cada una de ellas. En principio te cuento que hay 5 tipos de preguntas que tú puedes realizarle al tarot. Ya, repito, en este caso al tarot egipcio, porque es algo que manejo y que también te puede permitir tener tiempos y porcentajes de acuerdo al tipo de pregunta que tú realices. El primer tipo de pregunta que tú puedes realizarle al tarot es preguntas de sí o no, cosas muy específicas y muy puntuales. Por ejemplo, quiero saber si tal persona me va a pagar el dinero que me debe el día sábado 15 de noviembre del 2020, por ejemplo. Es una pregunta de sí o no. Entonces el tarot te va a decir si esa persona te va a hacer el pago, sí o no, en ese día por el cual tú estás preguntando. Por ejemplo, una pregunta de excepción, le llamo yo, que es dentro del sí o no, es preguntar, por ejemplo, si hay un tema de infidelidad. Pero como el tarot es muy específico, la forma en que planteo la pregunta en ese caso es la siguiente. Por ejemplo, voy a ponerme de ejemplo, ¿ya? Quiero saber si tal persona, nombre y apellido de la persona, o supongamos mi pareja, mantiene actualmente una relación sentimental, sexual o amorosa con otra persona que no sea yo. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta de la pregunta? Voy a repetirla. Quiero saber si tal persona, nombre completo de la persona, repito, mi pareja, mantiene actualmente una relación sentimental, sexual o amorosa con otra persona que no sea yo, sí o no. ¿Por qué lo planteo de esa manera? Porque lo que trato es definir si él o ella, en el caso que sea tu relación con una mujer, está con alguien en ese momento, o está coqueteando con alguien, o tiene algo con alguien, ¿no? Y quiero excluir que yo salga en su lectura. Entonces cualquier persona que sale allí, por eso digo que no sea yo, cualquier persona que salga ahí no soy yo. Si dice, por ejemplo, estaba pensando en alguien, ay, pero soy yo, no eres tú, porque ya de por sí estamos excluyéndote en la pregunta. Bien, ese es un tipo de pregunta de sí o no. Otro tipo de pregunta de excepción del sí o no es cuando alguien pregunta si le han hecho brujería. Por ejemplo, la pregunta ahí es, quiero saber si me han hecho algún tipo de daño, brujería, maleficio o amarre, sí o no. El tarot te va a responder si sí te han hecho brujería o no. O si te han hecho brujería y no te ha afectado, porque a veces te pueden hacer algo, un ritual para perjudicarte y resulta que por X motivos, que ahorita no vale la pena desmenuzarlos en este momento, pues no te coge esa brujería, no te agarra, como se dice, ¿no? Es como una persona que estornuda y pues te puede contagiar o no te puede contagiar. Entonces esto es como que sí te han estornudado pero no te has contagiado. Entonces sí te han hecho brujería pero no te ha afectado. La otra posibilidad es que sí te hayan hecho brujería y sí te haya afectado. Entonces eso indica que hay una brujería activa, que en ese momento la brujería sí está en este momento, en ese instante, perjudicando tu vida de tal o cual manera. Y la otra respuesta es que no tienes brujería, no te están haciendo nada, no hay nada. Ese también es un tipo de pregunta de sí o no. ¿Bien? ¿Está claro? Esas son las preguntas de sí o no. ¿Correcto? Ahora, hay otro tipo de pregunta, que es el segundo tipo de pregunta, que es quiero saber si, X pregunta, sí o no y cuánto. Son preguntas para contabilizar algo. Te doy un ejemplo. Quiero saber si puedo confiar en tal persona, sí o no, y cuánto puedo confiar en ella. Es una pregunta de sí o no y cuánto. El tarot te va a responder si puedes confiar en esa persona o no puedes confiar en esa persona, y si puedes confiar en esa persona, cuánto puedes confiar en ella. También, por ejemplo, puedes utilizar esta pregunta cuando quieres saber temas de amor. Si una persona está enamorado de ti, es muy útil. Quiero saber
si tal persona, nombre y apellido de la persona, está enamorado de mí, sí o no y cuánto. Entonces, el tarot te va a decir si esa persona está enamorado o no está enamorado, qué calidad de sentimiento tiene por ti, porque hay 4 tipos de calidad de sentimiento. Te quiere como amigo, te quiere y te estima, te tiene cariño, tiene sentimientos por ti, y el otro es que está realmente enamorado, que es la carta del amor. Entonces el tarot te va a responder, quiero saber si tal persona está enamorada de mí, si o no y cuánto, y te va a decir en qué categoría de calidad de sentimiento estás, los sentimientos de esa persona hacia ti, y cuánto, que eso también es importante, porque hay veces hay respuestas, o personas, mejor dicho, que son volubles, y a veces el tarot te dice, oye, sí, 30% en un momento y 50% en otro momento, y te va a decir, ¿no?, cómo es que va la cosa, o simplemente no está enamorado, o quizás no sale ninguna carta de sentimientos y sale carta sexual que te dice que no, enamorado no está, porque todo lo que el interés que hay ahí es sexual, por ejemplo. O también a veces puede pasar que te diga, no, esto no tiene nada que ver con el amor, esto tiene que ver con conveniencia económica, por ejemplo, que también sale, por cierto, ¿ya? Entonces, ese tipo de preguntas de sí o no y cuánto también te favorece cuando preguntas por temas sentimentales. Otra forma de plantear también una pregunta de sí o no y cuánto es, por ejemplo, cuando tú vas a hacer alguna inversión. Quiero saber si me conviene en todo sentido y aspecto invertir en tal negocio XXX, sí o no y cuánto me conviene. Y el tarot te va a responder si te conviene o no te conviene, en qué porcentaje te conviene. O también te podría marcar pérdida y de repente te dice, ¿sabes qué? Este negocio no te conviene de ninguna manera, es más, vas a perder. Yo me acuerdo mucho, te cuento como anécdota, me acuerdo mucho que participé en una feria esotérica hace bastantes años y recuerdo mucho que pregunté si me convenía participar en esa feria esotérica, sí o no y cuánto me conviene. Y me salió pérdida, combinación de robo, al 30%. O sea, me convenía menos 30%. Entonces, lo que hice fue, con mi secretaria, le dije, mira, no vamos a dejar nada en el stand que se puedan llevar. Prefiero estar llevando y trayendo las cosas cada día para evitar ese tema de pérdida o de robo. ¿De acuerdo? Y así fue. Pues bien, ¿qué crees? Resulta que pues yo llevo un maletín con todas mis barajas y con todas las cosas para mí valiosas que tienen que ver con mi trabajo. Y resulta que cuando estábamos llegando por la casa ya, estaba con el papá de mi hija y entonces veo a unos 3 chicos que estaban delante, estaban ahí apoyados en un carro y yo le digo al papá de mi hija, ¿sabes qué? Le digo, esos son choros, son ladrones. Acá choro le dicen al Perú, le dicen al ladrón. Esos son ladrones. Y él me dijo, no te preocupes, me dijo, dame el maletín. Y yo, confiada, de verdad, le di el maletín. ¿Qué crees? Está caminando él con el maletín, caminó delante mío y los 3 hombres se le fueron encima. Y lo insultaron y lo amenazaron y toda la cosa y le quitaron el maletín. Así que dicho y hecho, ¿no? Efectivamente me terminaron robando. ¿Sí? Así funciona, así funciona. Entonces yo dije, ya, bueno, pero yo ya sabía que me estaba metiendo. Quería ver si podía evitar esa situación, pero bueno, igual sucedió. Entonces, el tipo de pregunta, que es el segundo tipo de pregunta de sí o no y cuánto, es útil para ese tipo de casos. El tercer tipo de pregunta es sí o no y en cuánto tiempo. Una pregunta de sí o no y en cuánto tiempo te ayuda a definir, ¿no?, temas y que la carta te dé fecha. Por ejemplo, quiero saber si voy a conseguir un nuevo trabajo, sí o no y en cuánto tiempo. Y el tarot te va a decir si hay un nuevo trabajo para ti, si no hay un nuevo trabajo para ti, si es que sí, en cuánto tiempo se va a concretar ese trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, también típica pregunta, quiero saber si voy a tener una nueva relación de pareja en el amor, sí o no y en cuánto tiempo. Y también el tarot te va a responder efectivamente, sí hay una nueva relación, no hay una nueva relación, en el caso de que sea que sí, en cuánto tiempo se va a dar esa relación. Es más, te puede decir qué tipo de relación va a ser, porque puede ser una relación como enamorados, puede ser una relación light, puede ser una relación de amigos cariñosos, puede ser una relación seria, puede ser una relación para noviazgo.
Puede haber diferentes tipos de relaciones que se puedan establecer y por eso ese tipo de pregunta es muy útil. Otra pregunta también bastante recurrente es para reconciliaciones. Quiero saber si voy a reconciliarme como pareja con tal persona, sí o no y en cuánto tiempo. Entonces el tarot te va a decir si te vas a reconciliar con esa persona o no te vas a reconciliar con esa persona. Y si sale que te reconcilies, te va a decir en cuánto tiempo te vas a reconciliar. ¿Ya? Esa es la utilidad de este tipo de pregunta. Por ejemplo, puedes preguntar también si vas a viajar o si te van a dar la visa. Por ejemplo, quiero saber si me van a otorgar la visa para viajar a Estados Unidos. Sí o no y en cuánto tiempo. Y el tarot te va a responder si te otorgan la visa, no te otorgan la visa y en cuánto tiempo te la van a otorgar. Otra pregunta también, por ejemplo, muy interesante es preguntar si vas a quedar embarazada. El tarot es muy, a veces, digo cuadriculado, es muy inteligente, muy sabio, pero también a la vez muy cerrado. Tienes que saber cómo preguntar. Porque si yo pregunto, por ejemplo, quiero saber si voy a salir embarazada, el tarot no va a entender cómo quedar embarazada. Entonces, a la pregunta correcta es, quiero saber si voy a quedar embarazada, sí o no y en cuánto tiempo. Y el tarot te va a responder si vas a quedar embarazada o no vas a quedar embarazada. Si vas a quedar embarazada, en cuánto tiempo. ¿De acuerdo? O por ejemplo, cuando una pregunta está referida al resultado de una operación, tú puedes preguntar, quiero saber si me voy a recuperar de la operación que voy a realizarme de tal cosa. No sé, por ejemplo, a ver, ¿qué se me ocurre? Apéndice, supongamos, ¿ya? Sí o no y en cuánto tiempo me voy a recuperar. Entonces el tarot te va a decir si te recuperas, no te recuperas, en cuánto tiempo te recuperas. Bien, ese es el tercer tipo de pregunta. El cuarto tipo de pregunta que te puede responder el tarot es una pregunta abierta. El tipo de pregunta abierta también le llamo de concepto. ¿Por qué? Porque es una respuesta que el tarot te va a dar y que no es ni un sí ni un no. Repito, ni un sí ni un no. ¿Cómo es una pregunta abierta? Por ejemplo, quiero saber qué intenciones tiene tal persona hacia mí. ¿Acaso te va a decir el tarot sí o no? No. Te va a decir qué intenciones tiene. Si son amicales, sentimentales, económicas, de traición, es enemigo, qué cosa quiere, que te boten del trabajo, que te vaya bien, quiere protegerte, qué es lo que quiere esa persona, qué intención tiene. Eso es lo que te va a responder el tarot en una pregunta abierta. Otro tipo de pregunta abierta que también es muy útil es, por ejemplo, quiero saber cómo me va a ir en el viaje que voy a realizar a China de tal fecha a tal fecha. Entonces el tarot te va a responder específicamente cómo te va a ir en ese viaje, en ese tiempo, en ese periodo. Va a estar todo bien, hay un robo, hay un peligro, hay un atraso, complicación, todo va a estar genial. Ahí te va a decir, ¿ya? Otra pregunta, por ejemplo, que es muy, común también realizarla como pregunta abierta es ¿qué va a pasar en tu relación con alguien? Que no necesariamente tiene que ser pareja, por si acaso. O sea, quiero saber qué va a pasar entre tal persona y yo de aquí en adelante. Y ahí te va a decir qué va a pasar entre tú y esa persona en los próximos meses. Es decir, ¿qué va a ocurrir entre ustedes? ¿Van a estar cerca, no van a estar cerca? ¿Van a pelearse, van a amistarse? ¿Van a ser pareja, van a ser socios? Pues no se ve nada, ¿no? ¿Qué es lo que te dice el tarot respecto a tu relación con esa persona? Tú lo vas a poder ver en ese tipo de pregunta. Incluso en el tarot egipcio, que es el que yo manejo, puedo ver hasta 4 años y preguntar, por ejemplo, quiero saber qué va a pasar entre fulano de tal o mengana de tal y fulano de tal en el transcurso de los próximos 4 años, y las cartas te van a decir qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, en mi caso particular, cuando empecé la relación con el papá de mi hija, pregunté los primeros 4 años de la relación, que repito, qué es lo que yo puedo ver, qué va a pasar entre él y yo en los próximos 4 años, y todo salía fantástico. Cuando llegamos a los 4 años, entonces de relación, volví a preguntar, quiero saber qué va a pasar con fulano de tal en los próximos 4 años, y todo salió fantástico. Cuando pregunté los siguientes 4 años, o sea, de los 8 hasta los 12 años de relación, me salió ruptura por tal y cual motivo. Y efectivamente así fue, porque la relación que tuve con él fue de 11 años. Entonces, lo que la carta me estaba advirtiendo en ese tiempo de los años del 8 al año 12, ¿no? Efectivamente se cumplió.
Entonces, lo que tú haces es mirar hasta 4 años también en una pregunta abierta qué es lo que va a suceder. O por ejemplo, quiero saber cómo me va a ir en mi nuevo trabajo en tal sitio. Y tú puedes proyectar qué es lo que se ve, ¿no?, a través de esa pregunta abierta, que repito, es muy útil, porque también puedes preguntar, por ejemplo, quiero saber qué piensa o qué concepto tiene de mí tal persona, tu jefe, tu enamorado, un amigo, tu mamá, X. Tú preguntas, ¿qué concepto, qué piensa de mí esta persona? Y el tarot te va a responder en una pregunta abierta cómo es que esa persona te ve. O también podrías preguntar, por ejemplo, quiero saber cómo va a reaccionar tal persona si le digo tal cosa. O por ejemplo, si termino mi relación con tal persona, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar esa persona? Eso también te lo puede decir el tarot en una pregunta abierta. Y también, por ejemplo, puedes preguntar, digamos, ojo, en pregunta abierta, ¿qué te aconseja las cartas respecto a algo? Por ejemplo, estás ahí como pensando si renunciar o irte del trabajo. Puedes preguntar, quiero saber cuál es la mejor decisión o actitud que me conviene tomar respecto a mi situación laboral en tal sitio. También esta pregunta es muy buena cuando se trata de una relación. Por ejemplo, quiero saber cuál es la mejor decisión o actitud que me conviene tomar para mi bienestar y mi felicidad respecto a mi relación con XXXX, tal persona. Y el tarot te va a decir, te va a aconsejar qué es lo mejor para ti en tu relación con esa persona en particular. Ese es el cuarto tipo de pregunta, que es pregunta abierta o de concepto. Y finalmente, el quinto tipo de pregunta que puedes realizar al tarot es la pregunta de comparación. Por ejemplo, quiero saber, supongamos que estás tú en una disyuntiva, tienes un trabajo actual y te han hecho una propuesta en otro lado. Entonces tú lo que puedes preguntar es lo siguiente, quiero saber si me conviene en todo sentido y aspecto trabajar en tal lugar donde te han propuesto el trabajo nuevo, que seguir trabajando en tal sitio donde estás actualmente. ¿Sí o no? ¿Y cuánto más me conviene? Es decir, si te conviene más irte. Es mucho mejor preguntar siempre como base sobre el lugar donde estás para poder ver lo distinto con el otro lugar, otro sitio o la otra situación. Entonces ahí el tarot te va a decir si te conviene más porcentualmente, ¿no? Te va a decir, no sé, te conviene 50% más irte al otro lugar de trabajo que quedarte donde estás. Ah, genial. Por ejemplo, cuando yo me mudé aquí al departamento donde estoy viviendo, yo vivía en otro lugar, en otro distrito, y pregunté específicamente, quiero saber si me conviene más en todo sentido y aspecto mudarme a tal sitio que seguir viviendo en tal sitio. ¿Sí o no? ¿Y cuánto me conviene? Y la respuesta que me dio el tarot en ese momento fue 70% más mudarme. Entonces, aquí estoy. ¿Sí? Entonces el tarot lo que te dice allí por comparación es qué es lo que más te conviene. O por ejemplo, tomo la decisión de viajar a un país para vivir. Pregunto, quiero saber si me conviene más en todo sentido y aspecto vivir en tal país que seguir viviendo en tal cual. ¿Sí o no? ¿Y cuánto más me conviene? Y ahí te va a decir si te conviene, no te conviene, o de repente incluso hay pérdida y te va peor en el otro lugar que donde estás. Así que por comparación puedes definir también hacer alguna pregunta para que el tarot te responda específicamente, justamente por comparación, qué es lo mejor para ti. Bien, así que esos son los 5 tipos de preguntas que tú puedes realizar al tarot y que hoy comparto contigo y te pongo en conocimiento de ello para que tengas mayor claridad respecto a qué te puede y qué no te puede responder el tarot. En este caso, el tarot egipcio, que es el tarot que, repito, yo manejo. Bien, ¿tienes alguna duda, alguna interrogante sobre este tema? Escríbelo en la cajita de comentarios que voy a responderte por allí. Y ya sabes que si te gusta este contenido, regálame tu dedito arriba, también dale a la campanita de notificaciones y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Que tengas una linda semana como siempre y nos vemos la próxima.